la cena de camaradería esta noche, también tendrían que anotarse por lo que se desea. Bueno, bienvenidos al día 2 de la SciPyCon 2013. Lo que vamos a ver hoy es un poquito lo que tenemos acá resaltado. ¿Sí? El día 2 va a ser práctica, vamos a estar programando ya directamente, viendo cómo los algoritmos que empezamos a entender ayer se comportan. Agarramos el problema que ayer habíamos empezado a ver, el de incluso, el rompecabecitas este, y vamos a resolverlo con distintas técnicas de lo que es búsqueda tradicional. Bueno, sé que muchos de acá no programaron nunca en Python. Yo voy a estar usando unas cuantas cosas bastante interesantes de Python, así que antes de empezar con lo específico de la inteligencia artificial, vamos a ver algunos detallecitos que después vamos a aprovechar. ¿Sí? Ahora no se van a dar cuenta para qué los vamos a usar después, pero son funciones y cosas útiles que cuando los usemos entonces se van a dar cuenta de lo que explicamos antes. Bien, yo voy a estar usando IPython, ¿sí? Lo que Damián estuvo mostrando en el taller, para probar algunas cosas de forma interactiva. Eso es algo muy bueno de Python. Uno, además de escribir un archivo de código y ejecutarlo, uno puede abrir directamente el interpreter, tirar código y ver en tiempo real cómo se comporta ese código. Así que voy a usar eso como para explicar estas cositas que vamos a estar usando. Bueno, primero, en ningún punto hasta ahora tuvimos un for de Python. ¿Sí? Es interesante que lo conozcan más porque hemos usado en algunos puntos bastante. El for de Python es un poco diferente al for del resto de los lenguajes, en el sentido de que no es un for de 1 a tanto o de 0 a tanto, sino que es más similar al for each de otros lenguajes, ¿sí? O sea, un iterador es una colección de cosas. Por ejemplo, si tenemos una lista de frutas, el for de Python sería una cosa así. ¿Se da cuenta que nos tenemos que estar dando índices y no recorre por números de posiciones, sino que lo que hace es cada elemento de esta lista? Si quisiéramos de alguna forma tener una lista de números, ¿sí? Porque por algún motivo queremos hacer algo de 0 a tanto, tenemos una función que nos crea una lista de números, ¿sí? Entonces después recorremos esa lista de números. Esa función es range. Por ejemplo, range 8 me da una lista de 8 números, desde el 0 hasta el 7 obviamente.
Y ahí tenemos, sí, un for común. Pero no usan esto para recorrer una lista de cosas accediéndolas por su índice. Directamente usan un for normal. Ahora, hay veces que nos interesa, por ejemplo, en el caso del for que estábamos recorriendo las frutas, nos interesaría, además de tener el elemento de la lista, saber en qué posición está. ¿Sí? Bueno, así, con el for solamente no lo podemos hacer, pero tenemos una función que nos agarra una lista y nos devuelve una lista de tuplas de posición elemento, posición elemento y más. Por ejemplo, vamos a cortar eso. ¿Sí? Se fijan que yo no recorrí lista, sino que recorrí el resultado de llamar enumerate lista. Enumerate lista me va a dar una lista de tuplas con la posición y el elemento. Esto lo vamos a estar usando en otra clase. Bien. Creo que por ahora ningún detallecito extra. ¿Cuántos de acá saben lo que es una clase, una instancia de una clase o algunos conceptos básicos de programación orientada a objetos? Si no, levantan la mano. Bueno, bien. O sea, podemos asumir que sabemos lo que es una clase, sabemos lo que es una instancia. Otro detalle que necesitamos conocer es el tema de la mutabilidad y los valores por referencia, los parámetros por referencia por valor en Python. En Python todas las variables y todas las cosas que tienen algún objeto en realidad son referencias a un objeto que está en memoria. ¿Sí? No existe tal cosa como por valor, como por ejemplo existían Visual Basic y demás. Siempre todo es por referencia. Con la salvedad de que tenemos algunos tipos de datos que son inmutables y otros mutables. ¿Sí? En el caso de los inmutables, el hecho de que sea una referencia prácticamente no importa porque nunca vamos a poder modificar el objeto original. Explico un poco más en detalle. Si yo en Python hago esto, no, ¿se acuerdan que teníamos lista? Sí, lista era la lista de frutas. Si yo digo x igual a lista, lo que estoy haciendo es crear una nueva variable x que apunta a lo mismo que apuntaba a lista. Así que los dos están apuntando al mismo objeto en memoria, ¿no? Si yo digo a, es esa, x era. Si yo digo x es esa lista, si digo lista, es esa misma lista. Si a lista le hago un append, cuando consulto lista obviamente tiene ese nuevo elemento y cuando consulto x también, ¿sí? Porque están los dos apuntando al mismo objeto en memoria. Las listas son mutables, o sea, yo creo el objeto lista y después ese objeto puede ir cambiando el contenido, cambiando su valor. No todos los tipos son mutables. Por ejemplo, los strings y los números son inmutables. Si yo hago número a igual a 1, si después le quiero sumar 10, ahora el número A apunta a 11, pero que es un objeto nuevo, ¿sí? Se creó un nuevo objeto 11 y A, el número A que antes apuntaba a 1, dejó de apuntar a 1 y ahora apunta al nuevo objeto 11, ¿sí? Por eso si yo ahora hago al número B, le saqué apunta lo mismo que el número A y al número B le sumé 10, cuando consulte el número B voy a tener 21, pero cuando consulte el número A voy a tener 11, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando dije el número B igual al número B más 10, estoy apuntando a un nuevo objeto que se creó que es 21, pero no estoy haciendo que A apunte a un nuevo objeto, estoy modificando a dónde apunta B, ¿sí? Bueno, para todo lo que es búsqueda en grafos, ¿se acuerdan que teníamos algo que era esa lista de nodos ya visitados? Bueno, esa lista uno lo podría implementar tranquilamente como una lista normal y cada vez que haga un nuevo nodo recorre esa lista a ver si el estado ya estaba en esa lista, ¿no es cierto? Pero eso es recorrer n elementos por cada iteración. Hay una forma más óptima de hacerlo que es tener un hash, digamos, un diccionario que para accederlo, uno puede accederlo no de uno, o sea, puede hacer solamente una operación para preguntar si un elemento determinado está o no dentro de esa lista. Si implementamos un diccionario, no necesitamos recorrer todo, sino que
usar los estados como claves de ese diccionario de nuevos visitados, estados visitados, esos estados tienen que ser inmutables. ¿Sí? Un objeto mutable no se puede usar como clave de un diccionario. Sí se puede, digamos, un poco más complicado, pero por ahora queremos en esa idea así más simplificada de que no podemos estar usando objetos mutables como clave de diccionarios. ¿En qué nos afecta esto? En que nuestra representación del estado entonces va a tener que ser de algún tipo inmutable. Por ejemplo, no podríamos usar una lista para representar el estado de nuestro problema, si vamos a tener que usar algo como un string o un número además. Eso genera un problema de que muchas veces nuestro estado es mucho más cómodo representarlo en alguna lista o en alguna estructura más compleja que un string. Bueno, lo que podemos hacer simplemente es, internamente nosotros manejamos listas, pero cada vez que al algoritmo le tenemos que dar algo, se lo convertimos a string. Y después, de vuelta, cuando el algoritmo nos da un estado, sabemos que nos va a estar dando un string, porque él conoce esas cosas, recibimos el string y nosotros lo convertimos a lista de alguna manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el caso de nuestro problema del A-puzzle, vamos a ver que eso, nosotros internamente vamos a tratar todo como si fuese listas, pero después cuando le devolvemos algún resultado del algoritmo, se lo vamos a dar en un string. Bien, creo que no me queda más nada, así que ya podríamos ir pasando a los ejemplos. Vamos a recordar algunas cositas de ayer. Voy a crear un archivo nuevo, un archivo de cero. Donde ahí vamos a empezar a trabajar. Yo ya estoy partiendo de un entorno donde tengo todo instalado. Tengo Python, tengo pip y distribute, que lo usé para después instalar Simplane. Vamos a empezar importando las cosas que vamos a estar usando de Simplane. Vamos
básico, dos cosas. Por un lado, el algoritmo de búsqueda que vayamos a usar. Este, que es el enfoque más bruto, es el algoritmo que se llama como búsqueda en profundidad, breadth first. Así que importamos ese algoritmo porque lo vamos a usar. Y además, ¿se acuerdan que lo que íbamos a hacer es, de alguna forma, formular nuestro problema? Bueno, la formulación del problema va a ser crear una clase de problema que tenga toda la lógica del action, result, cost y todas esas funciones que vimos ayer. ¿Cómo vamos a crear esa clase? Vamos a crearla heredando de una clase que siempre ella nos da, que tiene implementadas algunas cuestiones que los algoritmos después necesitan. Esa clase es la clase search problem. Así que por ahora vamos a necesitar solo estas dos cosas y vamos a empezar a formular nuestro problema. Creamos una clase. Que herede search problem. Y vamos a empezar con las cuestiones que sí o sí necesitamos para el algoritmo de búsqueda en profundidad. Un detalle, ¿cómo sabemos qué métodos sí o sí necesita búsqueda en profundidad? La librería está bastante bien documentada, vamos acá en la consola interactiva importar lo mismo. Podemos pedirle la ayuda o, ¿se acuerdan como nos contó ayer la Mirabela que podríamos hacer directamente así? O con uno solo para ver solamente la ayuda. Fíjense que nos dice que es el método de búsqueda en profundidad, que si el parámetro graph search está en true va a ser búsqueda en grafo. Búsqueda en grafo era controlar nodos repetidos, búsqueda en árbol era no controlar nodos repetidos, en grafo es controlar nodos repetidos. Y nos dice que requiere searchProblem.actions, o sea, la función que le dice qué acciones puede aplicar en cada estado. searchProblem.result, o sea, la función que le dice, dado un estado de una acción, qué estado se genera como resultante. Y searchProblem.isGoal, que era la función que dado un estado le decía si ese estado era meta o no. Acuérdense que estamos en algoritmos que es en blanco y negro, ¿sí? O es meta o no es meta. Bueno, vamos a implementar entonces esas tres funciones que necesita el algoritmo. Primero tenemos que decidir cómo vamos a representar el estado, ¿sí? Porque ya la primera función, el actions, va a recibir un estado como parámetro. Nuestro problema es el impulso, o sea, el problema es que tiene el tablerito con las piezas que se pueden ir moviendo. A mí la forma más natural, digamos que me resulta más natural para representarlo sería una cosa así, sería una lista de listas. Por ejemplo, el estado resultado sería algo como esto. Y vamos a ponerle E para empty, para el espacio vacío. ¿Sí? ¿Qué me dice que está mal? Bien, esta para mí sería una representación bastante natural del estado, no sé qué les parece a ustedes. Ahora, esto tiene un problema, esto es mutable porque son listas, ¿sí? Así que después, cuando al algoritmo le demos un resultado, esto lo vamos a tener que convertir. Así que ya vayamos definiendo cómo vamos a convertir de esta lista a string y vuelta. ¿Sí? Como lo vamos a estar usando en varios lados, vamos a hacerlo en funciones separadas, así no repetimos esa lógica en cada lugar. De paso, esto es igual. ¿Sí? Esta es nuestra meta. Así que ya vamos a borrarlo. En Python no existe tal cosa como una constante, todas las cosas son variables. ¿Sí? O sea, si le asigno algo a una variable, nada me garantiza que después otro no me pueda asignar otra cosa. Pero por convención, o sea, por costumbre, cuando uno pone una variable todo en mayúsculas, lo que le está queriendo decir a las otras personas que usan ese código es esta variable no la modifiques. Si esto es alguna especie de constante o configuración o algo así. Bueno, decíamos, necesitamos funciones para convertir de nuestros estados mutables a strings y de vuelta. Vamos a definir list to string, ¿sí? No puedo usar la palabra list porque es el list, hay una función list en Python, así que vamos a usar list y bajo. ¿Cómo convierto esta lista a string? Y tendría varias formas. A mí una que me gusta es
usar el join, el método join de los strings. Vamos a mostrar algunos ejemplitos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que teníamos esto, que era la lista de frutas? Podríamos decir, este es un string que tiene una letra I, es un objeto, todas las cosas en Python son objetos, así que como objeto tiene métodos. Un método interesante es el join, que le puedo pasar una lista de cosas. Y entonces me va a unir esa lista de cosas usando ese string. ¿Sí? Así de simple. Así que podríamos agarrar y unir esta lista de alguna manera. El problema es que es una lista de listas, ¿sí? Así que a su vez, a cada lista de adentro también la tenemos que unir con algo. Por otra parte, son números. De alguna forma lo tenemos que convertir a cada número a string, porque no le podemos decir al join pasando una lista que tenga otras cosas que no sean strings. ¿Sí? ¿En algún punto vamos a operar con estos números? ¿Vamos a sumar, vamos a restar, vamos a hacer algo? No. ¿Sí? Así que no hay necesidad de que sean integers. ¿Sí? Podemos tranquilamente trabajar con todos strings. Así que ya sabemos que nuestras listas van a tener strings adentro. Nos ahorramos ese paso de cada elemento convertirlo a string. Además, yo ya me voy adelantando, sé que eso nos va a servir después para mostrar bien el estado, más bien y demás. Pero bueno, ¿cómo unimos esas listas? Voy a hacerlo primero de la forma fea y después lo voy a hacer de la forma más linda. ¿Cuál sería la forma fea? Primero crear una lista que tenga la unión en strings de cada una de las sublistas. ¿Sí? Entonces podríamos decir for row in list. Vamos a crear otra variable que sea rows. Y ahí vamos a agregar el. Vamos a separarlo por comas a los números. Punto join. O no, por comas no, vamos a poner guiones solamente para que no se confundan lo que son comas de sintaxis. ¿Se entiende lo que dice hasta ahí, no? ¿Qué quedaría en rows? Rows sería una lista que va a tener, si le pasamos a jugar, por ejemplo, va a ser una lista que tenga 3 strings. El primer string va a ser 1-2-3, el segundo 3-4-5-6 y el siguiente 7-8-9. Esto es peor, ¿sí? Podríamos directamente después hacer un return. Vamos a cada fila separarla por enter. ¿Sí? Esto nos devolvería entonces un string que tendría bien dibujado todo. Vamos a probarlo. Voy a copiar esta función. ¿Sí se entiende lo que hace entonces? Agarra cada sublista, la une con guiones y después al resultado de eso lo une todo con enters. Nos crea un string donde vemos el estado más o menos bien. Esto se puede reemplazar, esto es una cosita linda de Python, por una lista por comprensión. ¿Sí? En vez de usar for y crear una lista más y demás, podemos usar thisCompression, que es una forma bastante más linda de trabajar cuando queremos generar listas a partir de otras listas. Yo les escribo cómo sería y se van a dar cuenta que es lindo. Vamos a unir por enters una lista. ¿Qué lista? Una lista donde cada elemento es unir por espacio, ¿sí? Una fila. Por cada fila en la lista. ¿Se entiende más o menos? Ya directamente devolvemos eso. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Por las dudas, para ver un poquito más de list compressions, ¿se acuerdan que teníamos lista de frutas? Si quisiese, por ejemplo,
recorriendo otra lista. ¿Sí? Por cada X que encuentra en la lista original, en nuestra nueva lista va a meter len de X. Bueno, en nuestro caso, por cada fila que era una sublista que encuentra en la lista original, construye esa fila unida por guiones. ¿Sí? Esto nos devuelve entonces toda esta parte, esta list compression nos devuelve las listas unidas por strings. O sea, es una lista de 3 elementos, de 3 strings. A esa lista le decimos unite con estas. Y ya está. No tenemos que estar creando variables extras ni ninguna cosa. Es una expresión bastante más matemática, bastante más funcional que agarrar y escribir un for imperativo. Bueno, podemos convertir de nuestros estados listos a strings, ahora tenemos que hacer la inversa. De vuelta, string es una palabra reservada, así que le pongo en bajo. ¿Qué nos va a dar el algoritmo? Y nos va a estar pasando strings con el formato ese que nosotros le dijimos, así que, ¿qué tenemos que hacer primero? Splitearlo, ¿sí? Por enters. Lo que nos da, si lo partimos por enters, ya va a ser 3 strings, uno por cada fila, ¿sí? Fíjense que yo no le estoy diciendo partite por enters, le estoy diciendo directamente partite. Vamos a decirle por enters. Y a su vez, a eso, que nos dio 3 listas, a cada lista la tenemos que partir por guiones. Bueno, podríamos vuelta a hacer un for, ir construyendo la lista y demás. Ya sabemos que eso lo podemos hacer con el list compression. Así que vamos a hacer directamente. Una nueva lista. A ver, ahí lo pienso. Sí. Una nueva lista que, por cada fila que encontró en el split anterior, lo que crea es una lista, ¿sí?, spliteada por guión bajo, guión alto. Vamos a probar estas dos funciones por las dudas, ya que las vamos a estar usando un montón, quiero asegurarme que anden. Bien. También vamos a copiarnos esto. Probemos. List to string de Gohan. Perfecto. Y ahora la inversa. Anduvo todo bien. ¿Sí? Fíjense que nos devolvió, lo convirtió primero en string y después lo volvió a convertir en la lista y en el otro. Bueno, tenemos dos bloquecitos básicos entonces que podemos empezar a usar para nuestra formulación del problema, finalmente. ¿Qué necesitamos? Actions, result y slower. Vamos a empezar con actions. Es un método de instancia, ¿sí? En Python, dentro de las clases, los métodos de instancia reciben explícitamente el parámetro self como primer parámetro, ¿sí? Pero después ese parámetro no es necesario pasarlo cuando uno llama al método. Por ejemplo, un ejemplo más simple. Creo que soy persona. Sí, fíjense que cuando defino un método de instancia, explícitamente recibo el parámetro self. Cuando necesito llamar a ese método de instancia, es necesario pasar ese parámetro self. ¿Sí? Python entiende que si yo estoy haciendo fisa punto, voy a llamar un método de instancia, es decir, si lo que sigue después del punto es un método de instancia, y por eso va a pasar solo el primer argumento. Puede sonar raro y feo porque es bastante distinto a como el resto de los lenguajes lo hacen. En la mayoría de los lenguajes tenemos alguna palabra reservada para hacer referencia al this, self o algo así. Pero esto obedece a una mentalidad bastante más de programación funcional. Nos deja hacer cosas bastante interesantes, como por ejemplo que una función suelta a la vez se puede estar usando como método de instancia y demás. No vamos a ver ese tipo de cosas, pero si les gusta la programación funcional, eso es una ventaja. Es
es algo que es bastante útil. Bueno, actions, nuestro método de instancia. ¿Qué recibe actions? Un estado. ¿Sí? A partir de un estado tenemos que devolver una lista de las posibles acciones que se pueden ejecutar en ese estado. Por ejemplo, en este estado, ¿qué acciones podemos ejecutar? O mover el 6 o mover el 8. Podemos pensarlo de varias formas. ¿Sí? Una forma es mover el 6 o mover el 8, o la otra forma es mover hacia arriba o mover hacia la izquierda. ¿Sí? Movemos el espacio vacío hacia tal o cual lugar. Las dos formas son válidas. Fíjense que en las dos formas tenemos la misma cantidad de sucesores. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras que elijamos para representar nuestras acciones no va a afectar el tamaño del área. Tenemos que igual tener ojo porque en otros problemas puede que sí. ¿Sí? Por ejemplo, en el problema de los 8 reinos, cuando después lo veamos, les contaba ayer, podemos pasar de representaciones de estado que tienen 8 sucesores como máximo a otras representaciones donde tenemos 64 sucesores como máximo. Bueno, vamos a elegir la que dijeron ustedes. ¿Sí? En este caso, entonces, las acciones son mover el 6 o mover el 8. Bien, ¿cómo encontramos las acciones posibles en un estado? Y tendríamos que encontrar dónde está el espacio vacío y devolver todos los números que estén adyacentes al espacio vacío. ¿Se entiende? Sí, en este caso, el espacio vacío está en la posición 3,3 o 2,2 porque partimos de 0. Bien, yo lo había pensado al revés, pero vamos por esa. Ya imagino que vamos a necesitar una función que le pasemos algún elemento y nos diga en qué posición está. ¿Sí? Porque lo vamos a necesitar acá. Para el action necesitamos saber dónde está el espacio vacío. Y también, por ejemplo, para resolve vamos a necesitar saber dónde está el número que nos pidieron mover, o cosas así. Así que vamos a armar una funcióncita que haga eso, que le demos un estado y nos devuelva dónde está algún elemento que le pedimos. ¿Qué va a recibir? Vamos a ponerle ya números como me parece. La lista de filas, ¿sí? Por ejemplo, le pasamos mover, que es una lista de filas, y el elemento que queremos encontrar. Bien, ¿cómo podemos encontrarlo? Ahí podríamos hacer un for fila in filas, for elemento in fila, ¿sí? Hacer dos for anidados. Si el elemento es igual al que me pidieron, ¿sí? A element, entonces devuelvo esa posición. Pero si yo estoy haciendo for normales, no estoy recorriendo con algo que me diga en qué posición está, así que vamos a usar enumerate. For índice de fila, índice de row, in rows. ¿Se entiende que va a valer esto? Me va a valer 0 la primera fila, 1 la segunda fila, 2 la tercera fila. ¿Sí? Y ahora por índice de columna, elemento, vamos a cambiar de nombre, si no son iguales. ¿Cómo le puedo poner este? O elemento to find. Ahí está. Entonces, por cada fila, adentro por cada elemento, sí. Elemento es igual al elemento encontrar. Retornamos el par de fila-columna, ¿sí? O columna-fila. Vamos con fila, columna. Fíjense que estoy devolviendo dos valores, ¿no? Esto en Python es lo mismo que decir devolver una tupla. ¿Por qué me está resaltando esto rojo? Ah, bien. Lo llevo acá arriba. Vamos para que no me muera. Mi IDE, la herramienta que uso para desarrollarme, detecta errores. Entonces se da cuenta que esto no terminó, entonces no podía empezar a definir otra función. Bueno. Devuelvo entonces decía, un par de elementos. Les muestro cómo funciona un experimento simple. O N cosas. Si hago eso, en X me queda una tupla que tiene los tres elementos. ¿Sí? Ahora tranquilamente podría decir X1, si yo sé que me
igual, falta el break. ¿Y qué quiero usar? Entonces. Y si no, me voy a estar recorriendo nomás cada elemento. Bueno, probamos esto. Vamos a encontrar la posición de E en Goal, la posición 2. Perfecto. A ver la posición de 4, el 1, 0, el 1, 0. Perfecto. Y la 1, ¿sí? Porque a partir de 0 tiene 0, 1, y dentro de esa lista la posición es 0. Perfecto. Bueno, actions entonces. ¿Qué acciones podemos ejecutar? Encontramos el elemento vacío, row de empty y columna de empty igual a find location, state. ¿Podemos usar state? No. ¿Se acuerdan que state iba a ser un string? ¿Sí? Que para el algoritmo todas las cosas que le damos al algoritmo van a ser string, las cosas que él nos daba van a ser string. Convertimos el estado a lista, ¿sí? Entonces ahora sí tenemos el estado de nuestra forma lista y ahí es donde buscamos a net. Bueno, tenemos la posición, ¿sí? Ahora tenemos que ver qué acciones son posibles. Siempre que está en alguno de los bordes, tendríamos que mirar solamente para el otro lado y si no están los bordes, para los dos lados, ¿no? O sea, si está en el borde inferior, solamente tenemos que mirar el número de arriba. Si está en el medio, miramos para los dos lados. Vamos a construir una lista. Y vamos a ir agregando cada uno de los posibles. Si la fila de empty es mayor a 0, ¿sí? 0 era la fila superior, es un detalle, fíjense que estamos de arriba hacia abajo. ¿Sí? Si la fila es mayor a 0, puedo devolver el elemento que esté en la fila de arriba. Así que a actions puedo agregarle el elemento que está en rows, sub, fila de arriba, o sea, fila de arriba es menos 1, sub, la misma columna. ¿Se entendió eso? ¿No dudas? Porque vamos a hacer 4 variables. Ahora, si la fila es menor a 2 es la fila tope, así que si es menor a 2, puedo ver el que está abajo, que es más 1. Y ahora, toda esta misma lógica en horizontal. Si la columna es mayor a 0, devolver el de la izquierda. El de la izquierda es el que está en la misma fila y que tiene columna menos 1. Y si columna menor a 2, devuelve el de la derecha, que es el que está en la misma fila y tiene columna más 1. ¿Sí? Esto se puede escribir de otra forma mucho más compacta. Solo voy a dejar así nomás para que se entienda bien lo que es. Bien, cuando esto termine, ¿qué vamos a tener en actions? La lista de los n números que podemos tener como acciones, así que devolvemos directamente esa lista. Listo, tenemos nuestro actions definido. Vamos por visual. Es un medio de distancia, así que recibe 0. ¿Qué recibe interesante? Estado y acción. ¿Sí? Y tiene que devolver un estado. O sea, recibe, estoy en tal lugar y quieren que aplique tal acción, devolverme a dónde me lleva eso. ¿Sí? ¿En qué estado terminaría con esa acción? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, de vuelta, él nos está pasando un string, convertamos ese string a algo que nosotros sepamos manejar. Vamos a directamente copiar esto. Nos pasa la acción, que la acción es un número, tenemos que encontrar dónde está ese número y dónde está el espacio vacío y intercambiarlos. ¿Sí? Así que, fila del espacio vacío y columna del espacio vacío es, vamos a copiarlo del otro,
¿Cómo lo intercambiamos? Lo escribo primero y después lo explico. Les muestro el ejemplo simple. ¿Se acuerdan que teníamos x1 y x2 que tienen esos dos números? Yo puedo hacer tranquilamente x1, x2 es igual a x2, x1. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Sorteando las dos variables. ¿Sí? Para x1 tiene el 2 y x2 tiene el 1. ¿Se entiende? ¿Cómo se evalúa esto en Python? Primero agarra esta parte, se fija a qué objetos apuntan y después entonces asigna el primer objeto a este y después el segundo a este. Es simple. Y lo vamos a hacer con n elementos. ¿Sí? No necesariamente 2, pero con 2 es simple swapear cosas de forma segura. ¿Qué es? ¿Cómo? No, porque en este caso están apuntando números, así que son cosas inmutables. Igual, en cualquier caso, que hacemos cosas mutables, cuando yo digo tal variable igual a tal cosa, lo que estoy diciendo es tal variable ahora apunta a tal cosa. Entonces no afecta a otras variables que hayan estado apuntando lo mismo que antes. ¿Sí? Por ejemplo, lista apuntaba a la lista de frutas. ¿Sí? Yo digo x apunta a lista. ¿Sí? Si yo ahora digo x apunta a 1, x tiene 1, pero lista sigue teniendo lo que tenía antes. En ningún momento, cuando digo x apunta a algo nuevo, eso afecta a quienes otros apuntaban a otras cosas. Bueno, intercambiamos ya entonces, ¿sí? Hicimos ese swap. ¿Qué hicimos? ¿De qué hicimos swap? De donde va el empty, donde va el número, por donde va el número, donde va el empty. ¿Sí? Tenemos ahora que volverle el estado resultante. ¿Podemos hacer esto? ¿No? ¿Por qué no? Convertirlo a string. Bien. ¿Qué nos falta? Saber si es meta o no. ¿Sí? Es igual de vuelta. Es una función, porque es una instancia que recibe un estado y nos devuelve un booleano si ese estado es igual, tiene que devolver true, si no, false. ¿Qué queremos hacer? Y fijarnos si eso es igual a ¿qué? ¿A qué? ¿A igual? A list to string de igual. ¿Sí? Fíjense que no estoy optimizando nada. Por ejemplo, Goal es una lista, ¿no es cierto? Cada vez que pregunte si es Goal un estado determinado, estoy convirtiendo de vuelta en esa lista. ¿Sí? Eso siempre me da lo mismo, lo estoy haciendo 8 millones de veces. Tranquilamente podríamos definir nuestro Goal de esta forma. Listo. Nuestro Goal ya está en string. ¿Sí? ¿En dónde lo usamos? Hasta ahora solamente viene ese Goal. Así que lo comparamos directamente con clase. Fíjense que usé string multilínea. ¿Sí? Esto en Python me crea un string, ¿sí? Con cada línea una línea nueva. ¿Es triple comilla o triple comilla doble? Es barra n en enter. Bueno, está. Ya está. Ya tenemos la formulación de nuestro problema. Ya definimos el modelo de transición, ya le podemos decir al algoritmo a partir de un estado determinado qué acciones puede hacer y a dónde llega, y ya le dijimos cómo encontrar, cómo saber si un estado determinado es meta o no. Podemos intentar directamente correr el algoritmo a ver qué pasa. Tenemos que
mezclado. Vamos a construir un estado mezclado. Vamos a ponerle inicia. ¿Cómo lo podemos mezclar? Bueno, acá hay una salvedad que hay que hacer. Este problema es un tipo especial de problemas en donde no todas los posibles estados iniciales tienen solución. ¿Sí? Cuando ustedes se encuentran con un impulso, tienen que sospechar de que puede que no tenga solución. Hay exactamente la mitad de casos posibles de resolver y la otra mitad imposibles de resolver. ¿Sí? Hay formas de armar el tablero que son imposibles de resolver. No hay movidas que me puedan llevar a una solución. ¿Cómo pueden darse cuenta de una de esas? Si yo, por ejemplo, agarro este tablero y dos fichas adyacentes las intercambio, por ejemplo, armo el estado esta es imposible de resolver, ¿sí? Habiendo intercambiado así dos números adyacentes, ya sé que no voy a llegar nunca a una solución. Así que para armar algo que sepamos que vaya a llegar a una solución, vamos a simular mezclar un poquito. Por ejemplo, muevo el espacio vacío hacia arriba, así que me queda E ahí, 6 acá. Lo muevo de vuelta hacia arriba, me queda un 3 acá, vacío ahí. Lo muevo al costado, lo muevo de vuelta al costado, vamos a moverlo hacia abajo, de vuelta hacia abajo, de vuelta al costado, y vamos a moverlo hacia arriba. Sí, lo fui mezclando como si estuviese jugando. Ahora sí, entonces tenemos un estado mezclado, sabemos cuál es la meta, tenemos todos nuestros problemas formulados, vamos a llamar al algoritmo para que nos devuelva una solución. ¿Se acuerdan que Breadth First es el algoritmo que vamos a empezar a probar? ¿Y qué le tenemos que pasar? Una instancia de nuestro problema. ¿Sí? Creamos una instancia de nuestro problema. Ahora, nuestro problema hay que decirle cuál es el inicial. ¿Sí? Cuando instanciamos un search problem, el parámetro que hay que pasarle a la instancia es el estado inicial. Entonces va a ser un problema del impulso partiendo de este estado. Y después, ¿qué podemos mostrar del resultado? Bueno, el resultado no es un estado, el resultado es un nodo de ese árbol. ¿Sí? El nodo, además de tener un estado, tiene otras cosas. Por ejemplo, los nodos llevan, en búsqueda tradicional, la referencia al nodo padre. Entonces podemos también recorrer todo el camino de acciones. Porque de hecho, ¿cuál va a ser el estado final que nos va a devolver en el resultado? El rompecabezas armado. Pero no sabemos cómo llegó ahí, entonces nos va a interesar recorrer todo ese camino. Y también algunas otras cosas por ahora lo vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver si realmente llegó a la solución, si vamos a ejecutarlo y ver si realmente llegó. ¿Cómo lo ejecuto? Python, mi programita.p. Explotó, dijo, no puedo encontrar predecesor. Fíjense que los errores son bastante fáciles de entender. Dice tradeback,
imprimirla de una forma un poco más legible. Vamos a decir, por cada acción, estado en ese camino, ¿sí? Fíjense que Python sabe de eso que hacíamos, por ejemplo, cuando devuelve una función, asignando varias variables. Una lista, cuando lo está recorriendo, también si cada vez una tupla, podemos recorrerlo con varias variables. ¿Se acuerdan que las acciones eran el número que movemos? Así que vamos a decir ahí está, me imprimo una línea que dice moviendo el número tal, llegué al estado y después me imprimo el estado. Vamos a correr de vuelta. Ahora se ve mucho más lindo. Bien. Vamos a sacar el otro print, que ahora ya no tiene sentido. Imprimir el estado final no tenía sentido. Sí nos tiene un poco de sentido el inicial. ¿Sí? Bueno, ahí está. Partimos del inicial, que era ese mezclado. Fíjense que el empty está en el medio. Dice moviendo el número. No, sí, el inicial ya no lo da, pero necesito el inicial. Perdón. Sí. ¿Puedo poner una pausa para ir buscando una tecla que me lo dé paso por paso? Sí, podemos hacer eso. Pido un input, no lo guardo en ningún lado, si esto podría decir, bueno, pago input, vamos a ver. Podría decir x igual a nuevo input y me queda en x lo que me quiero usar, sí, pero no nos interesa, solamente nos interesa que apriete enter, así que vamos a hacer. Bien. Desde none, porque es el inicial, ese es el inicial. Moví el 5, fíjense que se movió el 5 hacia arriba, ¿sí? Movió el 8, perfecto. El 7, 4, 1, 2, 3, ya está. Ahí solamente. ¿Sí? Bien. A nosotros nos estuvo perfecto. ¿Por qué? Porque obviamente yo ya me conozco el problema, entonces más o menos ya lo fuimos resolviendo, no de memoria, pero sí conociendo algunos problemas que me podía encontrar y demás, y además es un problema bastante simple. ¿Qué pasa con problemas un poco más complejos? ¿Qué pasa si cuando nos dan el resultado, miramos el resultado y no es el resultado que esperábamos? ¿Cómo debagueamos eso? Es bastante complicado debaguear, porque nosotros no programamos el algoritmo, nosotros lo único que programamos es la formulación del problema. Entonces, si nosotros ponemos breakpoints y demás en esas funciones, no vamos a estar sabiendo en qué contexto esas cosas se están llamando. ¿Sí? Por ejemplo, viene ejecutándose el código y de repente hay un breakpoint en un resolve. Sí, hay un breakpoint en una llamada resolve, pero ¿quién la está llamando, en qué punto y por qué, en qué parte del árbol estoy y demás? Bueno, vamos a agregarle algo más, que puede servir bastante, que es un visor de esa ejecución. ¿Sí? Poder ir viendo gráficamente cómo se va armando el árbol y demás. La librería esta nos da WebViewer y ConsoleViewer, vamos a usar el WebViewer un poco más lindo. Y cuando llamamos al algoritmo vamos a decirle, llamate con ese problema, y otro parámetro más, lo pongo abajo más para que sea más legible. Y usa un visor web para ir viendo la ejecución. ¿Sí? Si yo ahora ejecuto nuestro problema, fíjense que no corrió hasta el final, sino que se quedó ahí esperando y me dice, estoy escuchando en tal URL, así que vamos a abrir esa URL. Si lo abrimos, entonces vemos un mensaje de bienvenida y demás, pero todavía el algoritmo no empezó. Más o menos, para que se den una idea, acá vamos a ir viendo el último evento que sucedió. Y con esto vamos a ir pasando entre el siguiente paso y siguiente. Vamos a arrancar entonces. Primer paso entonces es el nodo que tiene este estado, que es el inicial. Costo, nosotros no estamos usando el costo, pero algún algoritmo lo podría usar, así que por eso está.
sea, la frontera, la lista que teníamos al costado, son esos elementos que están en azul. Siguiente paso, eligió uno de la frontera. ¿Con qué lógica lo eligió? El primero que entró. ¿Sí? Acá, cuando los dibuja, los sucesores no necesariamente son el orden que están agregados en la pila, es un N2 de esa bolsita de luz que hubo en ese momento, ¿sí? Así que agarró alguno de los de ese nivel. Ya se van a dar cuenta que sigue haciendo por nivel cuando hacemos un poco. Agarró ese nodo, en meta, no, lo expandió. ¿Sí? Siguiente paso, siguiente iteración, fíjense que la frontera contiene ya también estos nodos, este ya no, este ya lo recorrió. ¿Qué debería agarrar? ¿Qué nodo debería agarrar en este caso? El 3, ¿cuál sería el 3 para ustedes? Este. Vamos a ver. ¿No? Expandió ese, vamos a comenzar aquí acá, pero se lo cerró. Fíjense que expandió primero toda la pila antes de pasar a la siguiente. Estamos haciendo búsqueda en amplitud. No importa dentro de la pila en qué orden lo hizo, en realidad el orden eso va a estar dictado por en qué orden nosotros le devolvemos las acciones, porque después va a recorrer esa lista de acciones. Pero lo importante de la amplitud es que siempre recorre en orden. Recorre primero desde un nivel N para después, recién cuando termine ese nivel N, pasar al N1. Bien. Sí. Sí. Aquí está. Se ve un poco feo por un detalle que ahora les comento. Siempre el evento tiene información extra, por ejemplo, cuando empieza una iteración nueva, la información extra que nos da es cuáles eran los elementos de la frontera, y acá están ordenados, ¿sí? Pero en nuestro caso, ¿se acuerdan que el estado tenía enters en el medio? Así que eso nos rompe un poco cómo se ve. Yo no tengo en cuenta eso. Porque fíjense que dice, es un nodo, esto es una lista, luego empieza con un corchete. El primer elemento es un nodo que tiene el estado, y el estado se imprime con enters en el medio, pasa a distintas líneas, pero bueno. Así sucesivamente. Entonces, el primero que debería elegir en este caso es el nodo que tiene este estado, que bueno, va a ser un poquito complicado encontrarlo ahí, pero con eso sí podés seguir confiablemente, digamos, cuál es el próximo nodo que va a expandir. Si no, también se podría agregar algo de que tengan en el gráfico mismo el orden. Se podría. Bueno, no lo vamos a recorrer completo porque va a crecer, imagínense si en el nivel 2 nomás ya tiene este tamaño, siguen expandiendo, va a ser muy grande. Ahora, algo interesante es en qué nivel encontró la solución. ¿Sí? Vamos a mirar eso, como para tener una idea de cómo venimos. ¿Cómo sabemos el nivel? Result.path, ¿se acuerdan que era la lista de todos los estados por los que fue pasando con las acciones? Si pedimos la longitud de esa lista, es el nivel hasta donde estaba la solución. Listo. Saquemos el WebViewer, que por ahora no lo vamos a usar. Nivel 9. Nivel 9 todavía es más o menos manejable con este algoritmo. ¿Qué pasa si estuviese en nivel 15? Lo puedo largar acá y volvemos el viernes y está todavía corriendo. El viernes que viene. Algo más que nos puede interesar, para empezar a comparar un poco los algoritmos, es cuántos nodos expandió, ¿sí? Cuánto recorrió de ese árbol, qué tanto de todo ese árbol generó. Vamos a sacarle este input así corre hasta el final. El otro viewer que yo les había comentado era el de consola. Los viewers, además de permitirnos esa ejecución interactiva, nos guardan estadísticas como por ejemplo cuántos nodos recorrió, el tamaño máximo de la frontera y cosas así, ¿sí? Vamos a usar el de consola, ¿por qué? Porque al de consola yo le puedo decir corre nomás hasta el final, no vayas parándote en cada evento. Vamos a hacerlo así. Así para cuando necesites proyectar.
máximo tamaño de frontera y nodos visitados, no nodos expandidos. Bien. Corremos y lo esperamos. Como algún minuto más o menos. Fíjense cómo cambia agregar un debugger o correr de grande hasta el final. Mientras tanto, después de la visita ayer, dije algo que no expliqué demasiado y está bueno saberlo. Yo les dije, no importa tanto que cuánto de memoria ocupe un nodo en especial, si ocupa el doble de la mitad, ¿sí? Lo mismo aplica para lo que hago en cada paso, no es algo tan crítico en el tiempo o en la memoria de ejecución. Se ve gráficamente de esta forma, ¿sí? Imaginen que esto es la cantidad de elementos que hay que procesar, o por ejemplo la cantidad de pasos que hay que recorrer hasta llegar a la solución, la cantidad de niveles que hay que recorrer. En Broadfield, si decimos nivel donde está la solución, por ejemplo, memoria ocupada, va a ser una cosa así, ¿sí? Como que esto es 1, 2, 3. Bueno, si yo hiciese que el consumo de memoria fuese la mitad, mi curva sería, donde está el 1 estaría en 0,5, ¿sí? Donde está el 2, que era acá, más o menos, estaría en 1, o sea, acá. Donde está el 3 estaría en 1,5. Fíjense que va a ser más o menos así la curva. Esto puede reducir la mitad de memoria. No afecta, ¿por qué? Porque hay otras cosas que están haciendo que sea comercial. Entonces, lo único que hago es ganar. Si, por ejemplo, mi límite de memoria estaba en 1 GB, 2 GB, ¿sí? Ahora mi límite de memoria me va a permitir hacer, por ejemplo, que esto era el nivel 20. Con ese cambio de tener en el consumo de memoria, ahora voy a llegar a 21 niveles. No agrego nada, ¿sí? Porque cada paso extra va a ser crecer exponencialmente. No importa que cada paso tenga la mitad de memoria, si en algún punto estoy multiplicando por mucho más que el doble en cada paso. ¿Sí? Por eso no es tan crítico pensar en una representación del estado que sea chiquita en memoria. Si es más crítico pensar, por ejemplo, que la cantidad de acciones a partir de cada estado sean pocas. Eso es muchísimo más crítico en nuestra realidad. Bueno, terminó. ¿Cuántos nodos expandió? 5.000 nodos. ¿Sí? Y la solución estaba en nivel 9. Guardamos este dato en algún lado, vamos a armar un TXT. ¿Cuántos eran? 5.565. Vamos a partir siempre con el mismo inicial, o sea, la solución está siempre en el mismo punto, en nivel 9. Nuestro algoritmo bruto recorrió 5.565 nodos. Vamos a después comparar qué tan mejores son nuestros algoritmos. Vamos a empezar con el siguiente algoritmo, que es el búsqueda en profundidad. Volvemos a empezar. ¿Qué hacía búsqueda de amplitud? Esto era una lista, era una cola. Lo primero que entraba acá era lo primero que sacábamos. Búsqueda en profundidad usa una pila. Es el único cambio que tiene que hacer para el algoritmo, para pasar del algoritmo primero en amplitud a primero en profundidad. Solamente cambiando eso, ya el algoritmo se comporta completamente distinto. Vamos a mirarlo, vamos a ver cómo se comporta. Entonces así, va a ser una pila, o sea, siempre sacamos desde arriba, el inicial, arrancamos con el inicial en la pila. Sacamos el único elemento que hay. Expandimos. Agregamos los dos que expandimos a la pila. Termina la iteración.
como está, ya lo podemos resolver con depth-first. Importamos entonces, además de breadth-first, depth-first. Por las dudas, fíjense que me está marcando como si tuviese errores. Abajo hay una descripción del error. Acá me está diciendo, che, importaste depth-first y no lo estás usando en ninguna parte. Lo mismo que la línea anterior dice, che, importaste el configure y no lo estás usando en ninguna parte. ¿Por qué no lo estoy usando? Y porque en este momento estoy usando el console viewer. Es suficientemente inteligente como para ver qué de los importo uso y qué no. Bueno, ¿qué cambiamos? Y acá donde decía búsqueda en amplitud, ahora decimos búsqueda en profundidad. Pues ya está. Nada más. Solo eso. Corremos y esperamos. Vamos a ver otro problema mientras esto corre, que es muy probablemente un problema por el que lo expliqué. ¿Qué pasa si la solución estaba en el nivel 5 de acá, de este lado? Si yendo por esta rama estaba en el nivel 5. Pero ahora estoy eligiendo esta rama. Y en esta rama hay profundidad 1000 hasta llegar a todo. Vamos a estar recorriendo probablemente muchísimos nodos hasta encontrar un tope donde los visitantes van a salir de ese loop. ¿Sí? Vamos a demorar muchísimo y no tenemos una forma que nos ayude a predecir más o menos cuántos nodos va a expandir en base a la profundidad en donde está la solución. Con breadth-first, si la profundidad estaba en n, nosotros sabemos con precisión que va a expandir como mínimo los nodos hasta n menos 1. Con depth-first ya tenemos un poco de suerte, digamos, a ver por qué rama fue. Si fue por la rama donde estaba la solución, puede resolverlo en... Si es exactamente la rama donde estaba, solamente esa rama, ¿sí? Si la profundidad 9 va a ser 9 nodos, ¿sí? Más las hojas, que no nos suma nada, no es nada más. Ahora, si se fue por otra rama, ya no tenemos forma de saber cuántos nodos van a salir. Como no tenemos forma, yo podría dejar eso corriendo y quizás corre horas y encuentro la solución. Quizás consumiendo poca memoria, o quizás lo visitado crece muchísimo. ¿Sí? Entonces no tengo una forma confiable de saber si eso que acabo de recorrer va a terminar o no. ¿Sí? Eso es búsqueda en profundidad. Nos da algunas ventajas y si tenemos suerte puede ser rapidísimo, puede ser súper óptimo y si no tenemos suerte, andando mal y pronto se puede ir al carajo. Bueno, lo voy a cortar, no lo voy a dejar correr. ¿Qué ponemos de estadísticas? En nuestro caso lo dejamos corriendo un rato y no llegó, así que no podemos confiar en que vaya a ser muy bien. Pasemos al siguiente algoritmo. Voy a seguir un machete para que no se entienda nada. Búsqueda en profundidad tiene algunas variantes que son bastante interesantes y justamente están pensadas para resolver algunos de estos problemas que vimos recién. Una primera cosa que podemos hacer es, nosotros ya resolvimos nuestro algoritmo, nuestro problema y sabemos que está en profundidad 9 la solución. ¿Sí? Podemos hacer trampa. ¿Qué podemos decirle? Y cuando llegues a profundidad 10, en una rama, nos digas, mirá, ¿sí? Si encontraste un nodo, te agarraste un nodo, te fijaste, no tiene sucesores, tiene sucesores y no es meta, pero ya está en profundidad 10, no agregues sus sucesores a la frontera. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la solución tiene 9 pasos. Así que, si te fuiste a 10, ya por ese camino no vas a llegar. Ahora, fíjense que eso lo podemos hacer, ¿por qué? Porque ya conocemos en qué profundidad está. ¿Sí? Porque lo corremos con nuestro algoritmo. O a veces, sin correrlo con nuestro algoritmo, nuestro problema nos ayuda de alguna forma podemos saber. Por ejemplo, de las 8 reinas, podríamos ya saber, si cada paso es agregar una reina, que la solución no va a estar en más profundidad que 8. ¿Sí? Cada paso es agregar una reina. Si ya hiciste 8 pasos, ya agregaste 8 reinas, no sigas agregando a ver si llegas a la solución. Bueno, nuestro problema sabemos que el 9 ese se tiene que poder resolver. Vamos a decirle entonces, en vez de búsqueda en profundidad así plana, vamos a decir búsqueda en profundidad límite. Me voy a fijar el nombre porque no me acuerdo. Límite del juego. Bastante obvio. Esto voy a empezar a separarlo en líneas porque ya se está haciendo ilegible.
usamos ese otro algoritmo, búsqueda en profundidad limitada, y le pasamos el argumento extra de hasta qué profundidad quiero que llegues. Vamos a poner la 10 por la 2. Vamos a correr, a ver qué hace. ¿Se dieron cuenta lo rápido que corrió? Ahora fíjense que igual expandió más nodos que el anterior. Encontró otra solución en nivel 11. Bueno, el algoritmo lo que hace es, si el límite de profundidad es 10, cuando agarra un nodo de nivel 10, agrega los sucesores. Cuando agarra un nodo de nivel 11, ya no agrega sucesores. ¿Por qué la solución esta no se encontró? Porque el algoritmo se acuerdan que era agarro un nodo, me fijo si es meta primero. Si es meta, lo devuelvo. Después agrego los sucesores. Y ahí es donde está la lógica de, no, ya estás en 11, no agregues. ¿Sí? Pero lo encontró primero un número que era meta, luego volvió por ese número. Encontró otra solución, en profundidad 11. Vamos a anotar esas estadísticas. Si esa otra solución no hubiese estado, probablemente habría encontrado de profundidad 9. ¿Sí? Pero ya nos vamos dando cuenta que búsqueda en profundidad limitada no nos dio la solución óptima. ¿Sí? Nos dio una solución, pero no la óptima. Empezamos a introducir el concepto de que podemos tener distintos tipos de soluciones y distintos tipos de algoritmos van a garantizarnos o no encontrar la mejor solución o no. Si nuestra solución óptima es la que tenga menos pasos, búsqueda en profundidad nos garantiza encontrar la solución óptima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca va a recorrer, nunca va a mirar un nodo que tenga n pasos sin antes haber mirado todos los que tengan n-1, ¿sí? Todos los del nivel de arriba. Acuérdense que el nivel me indica la cantidad de pasos que hay. Entonces, si nosotros queremos buscar la solución que tenga menos pasos, búsqueda en amplitud nos garantiza eso. Búsqueda en profundidad no, porque va a encontrar, por la rama que haya ido, cuando encuentre una solución la va a devolver sin saber si en otras ramas hay una solución a nivel superior o no. ¿Sí? Pero fíjense lo rápido que ejecutó comparado con búsqueda en amplitud. Entonces ya ahí tenemos que empezar a balancear y decir, bueno, mi problema, quizás me convendría tener una solución óptima, pero a veces una solución lo suficientemente buena me basta. ¿Sí? Y si encontrar una solución óptima es 3 meses de ejecución y encontrar una solución más o menos buena es un día, probablemente vaya por una solución más o menos buena. ¿Sí? Si la solución fuese encontrar el grupo de acciones que invertís y te haces millonario, no me importa que demore 3 meses. Ahora, si la solución es encontrar hacia dónde moverte para que no te choquen, tengo que encontrar una solución rápida. No puedo pasarme 3 horas calculando, tengo que encontrarla en el segundo. ¿Sí? Entonces vamos a obedecer mucho a la naturaleza del problema si lo que estamos buscando es una solución óptima o si estamos tratando de optimizar el tiempo para encontrar una solución. Bien. Ahora, esto de profundidad limitada está bueno porque aceleró muchísimo la ejecución, pero necesitábamos el dato de en qué profundidad está. Hay otra alternativa para esto que toma un poco esa ventaja, nos agrega algo de tiempo de ejecución, pero no tanto. Sigue con los problemas de profundidad, que es no garantizar la óptima, pero nos ayuda a encontrar soluciones sin necesidad de darle el parámetro de en qué profundidad está. ¿Cómo es este algoritmo? Es profundizar iterativamente. Lo que hace es correr muchas veces el algoritmo de búsqueda en profundidad limitada. Cada vez que corre, aumenta el límite de profundidad en 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo corre una vez con profundidad en 1. No encontró solución, lo vuelve a correr con profundidad limitada en 2. ¿Sí? Y así hasta que en algún punto encuentre una solución. Vamos a usarlo. El nombre era Iterative. Está levantado, ¿no? No tiene límite de profundidad como parámetro. ¿Sí? Pero ya vamos viendo el problema de que esto va a correr muchas veces. ¿Sí? Ahora, ¿a ustedes les parece, les asusta un poco que vaya a correr muchas veces? ¿Les parece que va a expandir demasiado nodos? 5.700, más o menos igual
que el anterior, donde encontró la resolución en nivel 9, en nivel 11, esta vez encontró la de nivel 9, en 5789. ¿Sí? Y no tuvimos que conocer el dato de en qué profundidad estaba, que es un dato que en muchos problemas no lo tenemos fácil. ¿Sí? Entonces, profundidad iterativa, Iterative Deep Search se llama en inglés, es una muy buena opción. Partimos de lo que era la profundidad, que era bastante mala, tenía un montón de problemas. Profundidad limitada lo mejoraba un poco, y el mejor de todo ese tipo de algoritmos es profundización iterativa. El árbol se va a recorrer muchas veces, pero la cuestión es, como crecen exponencialmente los árboles, si yo recorro hasta el nodo n, la cantidad de nodos que voy a recorrer es muy poca comparada con la siguiente corrida que va a recorrer hasta n más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en n más 1 va a haber un crecimiento exponencial respecto de todo lo que había antes. Tomamos un ejemplo, es un árbol de 2 de factor de ramificación. En el nivel 3 va a tener 2 a la 1 más 2 a la 2 más 2 a la 3 son 8 más 4, 12, 13. ¿Sí? Va a tener 13 nodos. En el nivel 4, ¿cuánto tiene? 2 a la 4 es 16. ¿Sí? Ya tiene más nodos que todo el árbol sumado hacia arriba. Por eso no importa tanto que lo vaya a recorrer muchas veces, porque total, la cantidad de nodos final va a depender principalmente hasta qué profundidad llegue. Si llegamos hasta profundidad 20, recorrer muchas veces hasta profundidad 10, 11, 12, no nos suma tanto. Bueno, con esto terminamos lo que son los de profundidad, distintos tipos de profundidad, y cerramos lo que son los primeros algoritmos, que son los de búsqueda tradicional no informada. Son algoritmos que, fíjense que en ningún punto tratan de evaluar a ver qué nodos son mejores. ¿Sí? El algoritmo en sí no conoce nada de si un nodo, si un estado es un mejor estado que otro. El algoritmo no hace nada, el algoritmo solamente tiene lógica en cómo los ubica en esa frontera y después cómo los saca, pero en ningún punto mira el nodo a ver qué estado tiene y trata de evaluar si ese estado es mejor o no. El siguiente paso es, nosotros en nuestro problema podemos tener información que nos ayude a elegir mejores nodos. ¿Sí? Eso es un poco también lo que hace el chico cuando resuelve el problema. Cuando ve más o menos las fichas como están ubicadas, sabe si está cerca de la solución o no. Si ve que hay dos fichas que le falta mover, sabe que está ahí nomás. ¿Sí? Y sabe que eso es mucho mejor a otro estado donde tiene todas las fichas desordenadas. No con precisión, no con exactitud. Por ahí hay dos fichas que faltan mover, pero hay que hacer un montón de movimientos para llevar esas fichas. Pero una estimación más o menos tiene. Eso nosotros lo podemos hacer también en estos algoritmos y va a hacer que recorramos muchísimo menos nodos. ¿Puede llegar a tener problemas? Vamos a ver también de a poco, vamos a empezar de lo peor a lo mejor. ¿Cuál es el primer algoritmo de estos que son los de búsqueda informada, o sea, búsqueda que ya mira el nodo del estado y trata de decir si es bueno o no? El primero es la búsqueda a vara. ¿Sí? La búsqueda a vara lo que hace es, a la frontera, la ordena en base a una función que le da una valoración a esos estados. ¿Sí? Esa función es lo que vamos a llamar la función heurística, y que lo que hace es dar una estimación, subrayo estimación, de cuánto nos falta desde ese nodo hasta la meta. Por ejemplo, nosotros podríamos, en nuestro problema, contar cuántas fichas están mal ubicadas. ¿Sí? Si tenemos 3 fichas mal ubicadas, como mínimo 3 pasos antes de llegar a la meta vamos a tener. ¿Sí? Y si tenemos 8 fichas mal ubicadas, como mínimo 8 pasos. Fíjense que no es exacto, no es perfecto ese algoritmo, pero nos da una estimación. Y sobre todo cumple con una condición que sí o sí tenemos que tener. No voy a explicar por qué, porque es una cuestión un poco más compleja, se va en tiempo, pero no tienen que sobreestimar la cantidad, lo que falta, digamos, hasta la meta. Esos algoritmos siempre tienen que dar, o el valor exacto si pueden, o si no, menos de lo que falta. En esa lógica que vimos recién, de contar cuántas fichas mal hay, nunca nos vamos a pasar de cuántos pasos hay. ¿Sí? Si tenemos 3 fichas mal ubicadas, nunca van a ser nunca van a ser menos de 3 pasos para ordenarlo. Como mínimo vamos a hacer 3 pasos, como mínimo esas 3 fichas. Esa heurística es bastante buena. Hay otra heurística un poquito mejor, que es más conocida, que es la
distancia de Manhattan. ¿Saben lo que es Manhattan? La isla de Manhattan. Bueno, ellos cuentan bastante las distancias en manzanas, parecido a nosotros, digamos en cuadras. La distancia de Manhattan es, si yo estoy en esta manzana y tengo que estar en aquella manzana, ¿cuántas manzanas tengo que recorrer? ¿Sí? O sea, si estoy en 8 y tengo que ir a 2, va a ser 1, 2, 3 manzanas. ¿Sí? Bueno, podemos hacer nosotros un algoritmo que calcule la distancia de Manhattan de cada una de las fichas respecto a dónde tendría que estar y sumar todas esas distancias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esto uno, bueno, no lo voy a hacer con el ejemplo porque te molesto, pero sumando todas esas cantidades vamos a tener una buena estimación de cuántos pasos nos faltan, que sabemos que no va a estar sobreestimado. ¿Sí? Porque si pudiésemos agarrar cualquier ficha y moverla por sobre las demás, sin importarse que se apilen, haríamos esa cantidad de movimientos. Pero tenemos la restricción de que solamente los podemos mover hacia los lugares vacíos, así que seguramente van a ser más pasos que agarrar cada ficha y moverla por arriba de las otras. Vamos a programar entonces la distancia de Manhattan como heurística. ¿Cómo funciona la heurística? Es una función que recibe un estado y tiene que volver un número que es la estimación hasta la meta. ¿Sí? Convertimos de vuelta, vamos a copiarlo. Convertimos a lista para trabajar algo bien. Vamos a recorrer cada una de las posiciones, ¿sí? O mejor, vamos a recorrer cada uno de los números del 1 al 8 que tenemos, y podríamos también contar el de espacio vacío. Y vamos a partir de eso, calcular la distancia de Manhattan de dónde está realmente. Es lo mismo, ¿sí? Calcular desde dónde está a dónde debería estar, que de dónde debería a dónde está. Es exactamente lo mismo. Bueno. E no es un número, o sí, pero no es exactamente. Fíjense que estoy recorriendo un string, eso es algo que Python me deja hacer. ¿Qué va a hacer en ese caso? ¿Sí? Cada iteración va a ser una letra. Así que la primera iteración va a ser el 1, después 2, 3, 4. Muy bien. En cada iteración lo que tenemos que hacer es encontrar dónde está y dónde debería estar y calcular la diferencia entre esas dos cosas. Dónde está es la fila y la columna de ese número, que lo sacamos de find location. De ese número. ¿Sí? ¿Cómo encontramos dónde debería estar? En Goal tenemos eso. ¿Sí? Así que podríamos convertir también a filas de Goal. Y encontrarlo dónde está en el Goal. Entonces tenemos su posición real y su posición esperada. Ahora calculamos la distancia de Manhattan. Es re fácil de calcular. Es el valor absoluto de fila real menos esperada más el valor absoluto de columna real menos esperada. ¿Sí? Esto nos dio la distancia para ese elemento en particular. Estamos recorriendo cada uno de los elementos. Entonces, bueno, para el 1 la distancia es tal. Vamos a ir sumándolas a una variable. Así que distancia la vamos a inicializar. Sí, tenés razón. Mi cerebro, cuando abro paréntesis, lo primero que piensa es que van a ser cosas separadas por coma. Ya me canso de corregir ese tipo de errores. Entonces,
Por ejemplo, la posición del 1. Cada vez que se llama heurística voy a estar buscando el 1 en Goal, ¿cierto? Yo tranquilamente esa lógica la podría hacer antes y guardarlos en un lado. Podría tener, por ejemplo, un diccionario que me diga tal número tiene que estar en tal posición y usar ese diccionario. ¿Sí? Vamos a ver. Diccionario. Por cada número lo encontramos. Lo encontramos. Que no está definida esta barra, así que vamos a hacerlo más abajo. Lo estoy haciendo desordenado, después se puedo armar más listo, pero bueno, vamos rápido. Encuentro la ubicación del número ahí y lo guardo en lo guardo en el diccionario. El diccionario sub ese número, su posición es esto, que es una tabla. Bien, entonces, primero que ya tenemos también el rows global convertido a lista, así que ya no lo tenemos que estar convirtiendo cada vez. Y ya tenemos un diccionario donde tenemos las instancias, perdón, no las instancias, las posiciones de cada número en el global. Así que nuestro heurístic ya no necesita rows global, porque ya lo tenemos. Y esto lo saca de sí, esto es muchísimo más rápido que está haciendo fuera de diccionario, solo que va al diccionario y multiplicarlo. Bien, ya tenemos nuestra función heurística. ¿Se llama greedy? Sí. Greedy significa avara, por favor. Lo único que cambiamos entonces es, ya vamos a greedy y vamos a probar a ver si anda bien o no. 113 nodos recorridos, solucioné el nivel 15. No está solución óptima. De hecho, está lejos de la solución óptima. Pero fíjense que expandió 113 nodos. Acuérdense, si era encontrar la solución a me están por chocar, para dónde doblo, encontrar muchísimo más rápido la solución es mucho más importante que encontrar cuál es digamos, qué dirección consumo menos combustible doblando. Bueno, guardamos la estadística y charlamos un segundito sobre qué problemas puede tener eso. ¿Les molesta si me extiendo 10 minutos más de lo que demoraba el taller? ¿No? Porque yo después viene la comida. Con la comida hay que meter. Ahora, 103 eran. Bueno, ahora tiene un problema muy grave, que es que solamente mira hacia adelante. Para entender este problema hay un ejemplo muy simple, que es esto. Imaginemos un GPS, ¿sí? En ese GPS nuestro estado es a dónde estamos. Imaginemos que tenemos un mapa así. Tenemos que ir de A a B, al lado de interés, como siempre dice el ejemplo. Hay un camino que es bordeando las montañas y hay otro camino que es por las montañas. ¿Sí? Bueno, imaginemos que usamos
que más va a garantizar encontrar soluciones más óptimas, podemos ver bien qué. Pero lo que hace la estrella para mejorar el research es, bueno, cuando vas a elegir el mejor nodo, no tomes solamente heurística, sino que suma heurística más costo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso C va a tener un valor altísimo. En cambio D, por más especialística le dio bastante, el costo es muy poco y la suma de esas dos cosas va a ser menor todavía a lo que fue el camino de C. ¿Sí? Para eso vamos a necesitar entonces una función costo, que le demos un estado, una acción y el estado resultante y nos diga el costo de aplicar eso fue tanto. En ese problema la función costo tiene sentido porque realmente cuánto recorriste. En nuestro problema, costo va a dar siempre 1. Si mover una ficha es siempre 1, no hay movimientos que sean más costosos que otros. Pero bueno. Sí. Cualquier acción, sin importar lo que hagamos, va a valer 1. ¿Por qué me está haciendo esto? Tenemos razón. Bien. En nuestro caso, entonces no va a mejorar demasiado el algoritmo. Si estuviésemos viendo el caso de GPS, por ejemplo, no teníamos una diferencia abismal entre grid search y a estrella en un caso como que. En nuestro caso, corriéndolo, no vamos a ver una super mejora. Star es el algoritmo de estrella, ¿sí? Lo corremos. El control de estrella. 9 es la profundidad, que era la solución que estaba más cerca, ¿se acuerdan? Y 26 nodos respondieron más. Nada. Ahora voy a pensar por qué. Mientras escribo. 26. Sí, tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? ¿Se acuerdan cómo evaluamos los tableritos para saber cuál está más cerca de la solución o no? De vuelta, eso no está teniendo en cuenta cuántos pasos me tomó llegar a ese tablerito. Entonces, tranquilamente, un tablerito que dice, yo estoy muy cerca de la solución, puede estar más o menos cerca, pero puede haber llevado muchísimos pasos llegar a ese tablero. ¿Sí? Entonces, realmente, haber usado a estrella, por más que nuestro costo sea siempre el mismo, afectó. No afecta en que haya acciones que cuesten más o menos, pero sí en que tenemos estados que llevaron muchas más acciones para llegar hasta ese estado que otro. Con todo esto de A estrella, ¿sí? Con el hecho de que tome el costo y demás, A estrella nos da dos cosas que son buenísimas. Primero, no solo que siempre va a encontrar una solución, ¿sí? Que eso es algo que no todos los algoritmos podían hacer. Por ejemplo, en profundidad, cuando hacíamos búsqueda en árbol, podían no encontrar una solución. Podía quedarse en un bucle infinito. ¿Sí? Todo el resto, en amplitud, en las iterativas y demás, garantizaban encontrar una solución, pero profundidad y profundidad limitada solamente no. A estrella garantiza encontrar una solución. Si hay muchas soluciones, A estrella garantiza encontrar la óptima, ¿sí? La que tenga menos costo total desde el inicial hasta la meta. Breadth First, la búsqueda en amplitud, ¿se acuerdan que también había encontrado la solución que estaba en 9? Profundidad iterativa también. Ahora, si las acciones tienen costo diferente, no nos garantizan encontrar la acción el camino que cueste menos en total. Nos garantizan encontrar el camino que tenga menos pasos, pero eso no necesariamente sea más barato. Por ejemplo, en estos casos, en ese GPS, el camino que tiene menos pasos es A, C, B, pero es probablemente que tenga más costo. Busquen amplitud, busquen profundidad iterativa y demás, van a encontrar A, C, B. ¿Sí? En nuestro problema todas las acciones varían lo mismo y por eso encuentran una solución óptima. Entonces, profundidad iterativa y amplitud encuentran solución óptima solo y solo si los costos de las acciones son todos iguales. Cosa que es muy raro encontrar en la realidad. En este problema se da, pero el resto es muy raro. A estrella nos garantiza encontrar la solución óptima, la que tenga menos costo, sin importar cómo son los costos de las acciones. La única restricción que tenemos es que los costos nunca pueden ser negativos. ¿Sí?
una conexión puede sacar costo a nuestro camino de llegar a la solución. Entonces, encuentra la solución. Encuentra la óptima sin importar si los costos son distintos, y además de eso nos garantiza que va a expandir, a visitar menos nodos que cualquiera de los otros algoritmos. ¿Sí? Que cualquiera de los otros en cualquier condición. A estrella va a expandir menos nodos que cualquiera de los otros. Menos que profundidad, menos que amplitud, obviamente. Así que es, ni hablar, la mejor opción para algún problema que necesitemos encontrar caminos hacia la solución, la opción que tenemos que elegir es A estrella. A estrella es muy usado, de hecho, para todo lo que es pathfinding en juegos y demás, por ejemplo, encontrar caminos para que un personaje se mueva y todo eso, es prácticamente A estrella lo que usa siempre. Hay algunos otros algoritmos, estadista, hay algunos más complicados, pero casi siempre lo que se hace es A estrella para planificar y después alguna cosa un poco más complicada en el momento que la gente tiene que ejecutar al moverse, ¿sí? Porque puede ir cambiando el mundo y demás. Pero en el momento que piensa, usa A estrella. Si uno viese gráficamente A estrella, se vería como una cosa así. Nosotros siempre lo dibujamos como árbol, ¿sí? Partiendo de la inicial, pero se acuerdan que nuestro mundo era una red, un grafo. Era un grafo tentado, ¿sí? Bueno, si esta es nuestra inicial y esta es nuestra meta, por ejemplo, amplitud lo podríamos ver como algo que va a ir expandiendo un círculo, ¿sí? Y cada nuevo círculo, cada nueva iteración abarca una distancia más, ¿sí? Un grupo más de nodos hacia todos los lados. A profundidad lo podemos ver como algo que va mirando. Si miro para aquel lado, busco, no encuentro. Si miro para allá, busco, no encuentro. Y así. A búsqueda A estrella, lo vemos como parecido a profundidad, ¿sí? Que va a tratar de expandirse hacia un lugar, pero ya mirando hacia la meta. Si la meta estaba acá, gráficamente A estrella se va a ver como una cosa así. Empieza acá, el siguiente paso va a abarcar esto y por ahí un pedacito más. El siguiente paso ya va a abarcar esto y alguno más extra. ¿Sí? Es como una superficie que se va expandiendo, pero deformándose hacia donde está la meta. Está muy bueno, de hecho, lo que encuentra que nada, como hay un sitio que lo hace, está bastante bien comparado y muchos otros son no lo traje preparado. Vamos a verlo con el visor web y ya con eso cerramos. No, fíjense. Sí. Bien, partimos. Fíjense que nos dice lo de la heurística, dice, bueno, yo estimo que acá me faltan 10 pasos. Fíjense que la estimación fue más o menos aceptable. Eligió ese, que su estimación tiene un costo de 1 y su estimación es de 8, o sea, eso da bastante bueno en comparación al resto. Vamos a checar. ¿Llegan a leer ahí? Bueno, igual se le interesa más gráficamente ver cómo se va alargando hacia la meta. En algún punto alguno de aquellos me parece bueno. Lo que está pasando acá es, hay dos posibles caminos más o menos similares, ¿sí? Probablemente sea el que estaba en 9 y el que estaba en 11. Vamos a achicar más todavía. Sigo achicando, no lo voy a poder dar más. La pongo, ¿no? Quiero saber cuándo vamos.
Ah, pensé que había hecho de amplitud para compararlo, pero no, ya lo había hecho a la estrella. Este árbol, si lo comparásemos con el que hace amplitud, es increíblemente muy chico, ¿sí? El de amplitud, para verlo acá en pantalla, tenemos que hacer tantos sumas escuelas que cada estado es más o menos el tamaño de una de estas letras, ¿sí? Y ahora, como para que se den una idea gráfica de cuántos nodos menos compara a estrella, ¿sí? Cuántos nodos menos visita a estrella en comparación a lo que es búsqueda de amplitud. Pero bueno, resumiendo entonces, búsqueda tradicional muy informada, nos mira el estado de los nodos, son más o menos buenos. La informada, tenemos dentro de la informada estrella, que es la estrella de los algoritmos. Si tienen que hacer algún algoritmo de búsqueda tradicional, es eso. Mañana lo que vamos a ver son los de búsqueda local, que son aquellos algoritmos donde no nos interesa el árbol, donde podemos solamente mirar el nodo